sentir en apuros. Cuida de mí. En las manos de Dios estoy. Nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Iglesia del Señor, hermanos amados, este es su espacio de Biblia pura. Qué bueno que el Señor nos concede esta nueva oportunidad para compartir su comunión a través de sus santas palabras. En San Mateo 18:20 Jesús dijo: donde quiera que hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nos reunimos como iglesia en el nombre del amado Jesucristo y confiamos en que su presencia está en medio nuestro. Por favor, permanezca con nosotros. Oremos. Amado Señor, te damos las gracias por todas tus misericordias para con nosotros. Gracias, Señor, porque tu santo evangelio ha llegado a nuestras vidas y ha obrado tu santo llamamiento y tu seguimiento amoroso a través del tiempo. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu comunión. Ayúdanos a vivir para ti. Rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. A todos los discípulos de Jesucristo, bienvenidos a participar de Biblia pura. Iglesia del Señor, la palabra de Dios tiene un fiel cumplimiento permanentemente en nosotros. Y cada persona que ha nacido de nuevo y que ha experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero de acuerdo a lo que dice la Biblia, está interesado en evaluar con justicia todo lo que hace, porque tiene el deseo de que su accionar sea agradable al Señor. Así es, y así ha sido siempre. Es una lástima que el sistema religioso haya establecido una serie de normas humanas y haya cronometrado cada cosa con el propósito de manejarlo antojadizamente, porque eso es la religión. Eso ha sido históricamente. Y una de las cosas más lamentables es
que el Señor nos haya llamado para salvarnos y junto con su salvación concedernos todo el favor de su misericordia de una manera espléndida, gratuita y desinteresada. Pero el sistema religioso condiciona las cosas para que a fin de cuentas nosotros no seamos más que un número, y claro, un número que sea rentable. Pero no hay razón para eso. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la Santa Biblia, tenemos el testimonio de aquellos que han vivido a toda capacidad y han disfrutado de la grandeza del Señor, de sus enseñanzas, de la guianza del Espíritu Santo, de la gran bendición de las manifestaciones del Espíritu y de la inconmensurable grandeza de ese amor del Señor que nos está dando nuevas oportunidades cada día. Porque lo mejor de todo es que aunque no pretendamos de ninguna manera justificar ninguna de nuestras debilidades, lo cierto es que después de que el Señor nos llamó, nos salvó y nos dio lavamiento por la palabra y regeneración por el Espíritu Santo, después de eso ya no debíamos tener ningún tipo de aspereza, ningún tipo de dificultad, ningún tipo de error. No debíamos. Pero tenemos que admitir que sí, en la mayoría de los casos lo tenemos, aunque sea esporádicamente. No es permanente, pero la Biblia señala con mucha seriedad que no hay hombre que haga siempre el bien y nunca peque. No lo hay. Por eso, por encima del don de la salvación, tendremos que vivir permanentemente agradeciendo que las veces que de una forma u otra nos hemos descarriado del camino, en primer lugar, hayamos tenido la bendición de haberlo reconocido y venir al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro del Señor. Y muy especialmente, tener la bendición de saber que Dios nos va a perdonar y nos va a dar una nueva oportunidad. Así es Dios, así es su amor. Tanto como que la Biblia dice que debemos llegar a tener la bendición del amor de Dios que excede a los conocimientos. O sea, va más allá de lo que humanamente yo pueda entender. ¿Y por qué no alegrarse? Si la Biblia dice que nuestro Dios es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder que actúa en nosotros, según la Biblia, es el poder de la resurrección. O sea que la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en pecado, pero que Dios nos extendió su brazo de misericordia, nos resucitó y nos ha dado participación de su vida
y de su familia entre los santificados. Es glorioso poder decirlo. Es glorioso poder creerlo. Es glorioso poder disfrutarlo. Hermanos amados, pero en nuestra perseverancia, en el tiempo que vamos a vivir aquí, tenemos el compromiso de mantenernos dentro del lineamiento de la palabra de Dios, en el centro de la voluntad de Dios, para poder permanecer en el centro de sus palabras, para poder permanecer en el centro de su voluntad. Y la Biblia nos da una serie de sugerencias sencillas, prácticas y aplicables, muy comprensibles, por cierto. Y gentes de semejantes pasiones que nosotros, con debilidades iguales y con faltas como humanos, tales como el hermano apóstol Pablo, que habla de la perseverancia como una batalla de fe, y que fue franco al hablar de sus penas, de su vergüenza, de sus dolores, de sus aflicciones y de su propensión a las cosas que desagradan al Señor. Y muchos de ellos que fueron francos al decirnos su verdadera situación y su verdadera situacionalidad. El hermano apóstol Pablo escribió una carta a los hermanos de Galacia, y ese Gálatas es una cartita maravillosa de unos 100 y pico de versículos aproximadamente. Ojalá usted se tome el tiempo y los lea detenidamente, para que usted vea cuántas cosas hermosas nos ha dicho el hermano apóstol Pablo. Y dentro de esas cosas hermosas, usted puede leer, ojalá tenga la Biblia, en Gálatas 6:7, es un verso relativamente corto, pero muy instructivo, y que debe movernos a reflexión, no para teorizar sobre eso, ni para poner esas palabras, como dicen algunos, como cosa muy profunda o como cosa muy elevada o como cosa muy complicada, no, sino con el sentido práctico de lo que debe ser nuestra perseverancia y de lo que debe ser nuestra aceptación de una lógica según Dios. Pablo dice sencillamente, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que un hombre siembre, eso también segará. Mire qué sencillo, una declaración de el sentido de una ley de siembra y cosecha, con franqueza, sin añadir, sin quitar, sin interpretar, sin especulaciones, sino francamente. Tuvo esa experiencia y nos la trajo a través del Espíritu Santo. Señores, Dios no puede ser burlado. Y añade, y todo lo que un hombre o una mujer haga o siembre, eso es lo que va a cosechar. En este tiempo que esa palabra sembrar está de moda, para sensibilizar a la gente y hacer que den sus pertenencias supuestamente para la obra de Dios.
que a veces es verdad que para la obra de Dios, pero en un porcentaje muy elevado es para un vivo, alguien que tiene eso como un medio de vida, porque esos son gajes del oficio religioso. Pero la verdad es que cuando sembramos cosas que agradan a Dios, Dios nos va a bendecir por eso. Aunque nos va a bendecir también, aunque nosotros no aportemos nada, porque no es que cuando sembramos algo para Dios le estamos comprando algo a Dios ni estamos pagando nada por nuestra salvación. Porque nosotros hacemos cosas para Dios porque somos salvos, no para ser salvos, porque la salvación no tiene precio. Y no se le puede poner precio porque a lo que se le pone precio, por muy barato que sea, habrá alguien que no pueda pagar ese precio, por muy barato que sea. Y como Dios quiere que nosotros seamos salvos y disfrutemos de toda la amabilidad de su gracia en sentido general, no quiere que se le ponga un precio, no sea que usted o yo no lo podamos pagar. Porque además de eso ya Jesucristo pagó en la cruz del Calvario lo que valía nuestra salvación. Y nos ha dado lavamiento por la palabra y regeneración por el Espíritu Santo, que es lo que encierra la esencia de la vida eterna. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Eso está en Gálatas 6:7. Pero en Gálatas 6:8, Pablo es más, amplía un poquito más la idea y dice, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará o segará vida eterna. Es bueno que usted vea que esa palabra espíritu 2 veces ahí. El que siembra para el Espíritu está con E mayúscula. Del Espíritu con E mayúscula cosechará o segará vida eterna. Es bueno hacer la especificación porque hemos oído a algunos hermanos hablando de sembrar en el Espíritu una serie de ideas y teorías, todas relativas a su propio espíritu. Y no es así, hermano. En la Biblia, la palabra espíritu con E minúscula se refiere al espíritu nuestro, al espíritu del hombre o a demonios. Pero cuando la Biblia habla de espíritu con E mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios, que en el Nuevo Testamento se llama el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento se habla del Espíritu de Jehová, en el Nuevo, el Espíritu Santo. Entonces, hermanos amados, sembrar para el Espíritu es tan amplio, pero sembrar para el Espíritu significa colaborar, participar, ayudar de la manera que sea, corroborar, cooperar, participar positivamente en las cosas que realmente agradan a Dios y que nos dan, por así decirlo,
la capacidad de ser sensibles a la guianza del Señor. Hemos dicho en otras oportunidades que nosotros creemos y lo repetimos, que la palabra de Dios es y debe ser para nosotros un punto indivisible. Cada discípulo o discípula de Jesucristo debe reconocer la palabra de Dios como un punto indivisible entre él y ella, con los demás discípulos o con las demás discípulas, que no es la propiedad de nadie y que nadie tiene el derecho a interpretar esas palabras para imponerlas antojadizamente, porque precisamente Dios nos ha llamado a libertad y la Biblia dice que la única condición de esa libertad es que no la usemos como ocasión para la carne. Pero a partir de ahí, aunque la palabra siga siendo un punto indivisible entre los discípulos de Jesucristo, la revelación libre del Señor para cada uno en particular es un trato, es un espacio donde solamente cabe usted y el Señor, donde solamente cabemos el Señor y yo. Habría mucho que decir sobre eso, pero no nos gusta mucho teorizar. Pero lo cierto es que usted y yo somos absolutamente diferentes, porque Dios no nos ha impuesto nada ni a usted ni a mí. Él nos ha propuesto lo mejor y nosotros, unidos en amor, en el vínculo de amor que el Señor ha puesto en nuestros corazones, entendemos ese lenguaje de la palabra y somos edificados mutuamente sin que usted y yo entremos en contradicción. Parecería que estamos diciendo algo incongruente, pero no. Eso tiene un valor eterno. O solo piense usted en la terrible situación de que el sistema teológico nos ha dado más de 10.000 doctrinas diferentes. O sea, estamos diciendo que el sistema teológico ha encontrado más de 10.000 formas de mantenernos separados a usted y a mí por cosas que muchas veces no tienen ni siquiera razón lógica. No la tiene para usted o no la tiene para mí, pero sí la tiene para el sistema, para podernos manejar, convertirnos en un número y hacernos rentables. Pero qué glorioso saber que hay una palabra de gracia que nos ayuda, que nos estimula, que nos fortalece, que nos induce al bien y precisamente que manifiesta esa palabra a través del Espíritu Santo a la gente, a usted y a mí, que no lo hace a través de ángeles, principados y potestades, no, lo hace con usted y conmigo. Y lo glorioso es que lo hace con usted, que una vez estuvo perdido, que lo hace conmigo, que estuve perdido, y que el diablo siempre buscará la forma de acusarlo a usted o acusarme a mí. Y es una pérdida de tiempo tratar de justificar delante de Satanás los demonios y las malicias espirituales o de defendernos. Es mejor aceptar la realidad de que sí,
lo que Satanás dice que éramos, sí éramos, es verdad. Para no entrar en contradicción, aceptamos ese estado de culpabilidad, pero con mayor gozo aceptamos, reconocemos y nos alegramos por el perdón. Que estuvimos en los albañales de la vida y que nos ensuciamos y esas cosas, no, quizás hasta nos degeneramos, sí, pero Dios nos llamó, nos lavó y nos ha dado, entre otras muchas cosas, el gozo del Espíritu Santo. Y nadie puede negarnos ese derecho. La Biblia dice en Efesios 1:13, que desde el día en que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Señor se goza con eso. Satanás dirá lo que quiera, pero ya Dios me perdonó. Satanás tratará de que yo me sitúe en una posición que me convierta en excluyente, me separe de los demás, supuestamente porque mi estado de santidad es superior al del otro, o que usted me menosprecie porque considere que yo no alcanzo el grado de dignidad o de dignificación que usted entiende que deben tener los creyentes y que usted posee en sí. Pero eso es un asunto puramente humano. Dios me perdonó y me ha dado todas sus promesas y lo ha hecho con usted, hermano amado. Y es algo por lo que usted no tiene que pelear ni discutir, sino aceptarlo como una realidad, sencillamente porque fue Dios que lo dijo. Porque lo que Dios ha prometido para nosotros no se va a cumplir por los méritos suyos ni por los méritos míos. Se va a cumplir porque el Señor lo prometió. Y porque Él lo prometió, nosotros lo vamos a recibir. Por eso, nosotros entendiendo que Dios no puede ser burlado, tratamos de sembrar lo mejor que podamos. Y qué glorioso que el hermano apóstol Pablo dice, sí, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hermanos amados, nuestro ejercicio de fe en el Señor cada día, debemos pedirle a Dios que nos ayude a que sea lo más espléndido posible y que nosotros no caigamos en la tentación de querer trazarle pautas a Dios en ninguna manera. Por eso nosotros tenemos que decir con mucha pena que la iglesia jamás ha tenido una maldición ancestral como la maldición del sistema teológico y conciliar. Y lo decimos con mucha pena, pero con firmeza, y es algo que no dejaremos de decirlo. Por lo menos lo personal decimos hasta que muramos. ¿Por qué razón? Bueno, porque no puede haber cosa peor que interpretar la palabra de Dios, vender la palabra de Dios e imponer la palabra de Dios. No puede haber cosa peor que esa. Ni puede haber cosa peor que usufructuar esa maldición. Porque podríamos aceptar que se trate de algún error de omisión, algún equívoco, y que, bueno, cualquiera puede caer en eso. No, son cosas muy premeditadas, son especulaciones coordinada, concatenada, arreglada, maquillada, disimulada, edulcorada, o sea, endulzada y arreglada de mil maneras para que la gente lo compre, a la buena o a la mala. Qué mal se oye, pero es la verdad.
que Dios nos ayude. En esta ley de siembra y cosecha, en la Biblia nosotros encontramos cosas muy aleccionadoras, porque el hermano apóstol Lucas, el hermano Lucas escribió unas palabras y usted la podrá ver en Lucas 6, 38. Lucas 6, 38 dice sencillamente: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Hablamos de Lucas 6, 38 y lo repetimos. Jesús dijo: dad y se os dará. Y luego especifica: medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Oiga, qué forma tan sencilla y tan ilustrativa. La ley de siembra y cosecha pone la condición de que para yo recibir debo dar primero. Regularmente pensamos que a veces tenemos una condición de carencia y de pobreza tal que no podemos dar. Y esa es una idea, eso es una gran mezquindad, y empieza por la idea de que no se puede dar nada. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Todo el mundo tiene algo que dar, aunque sea una sonrisa. Y alguien nos ha dicho una frase que es increíble, pero que hace que pensemos que hay gente que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Eso tiene mucho significado. Esa ley de siembra y cosecha de Lucas 6:38 empieza porque yo dé algo y luego se me va a dar. Sabemos que hay gente que realmente son mezquinos de corazón. No solamente mezquinos del bolsillo, de la cuenta, del dinero, de lo mercurial, no. Son mezquinos de corazón. Y ese sí es un gran problema. Porque todo el mundo quiere consideración, todo el mundo quiere respeto, todo el mundo quiere reconocimiento y todo el mundo quiere que se le conceda el grado de dignificación que él o ella cree que merece y que a lo mejor sea verdad que lo merezca. Pero en nuestro entorno se da la dolorosa situación de que a veces ni siquiera en el círculo familiar se reconoce el verdadero mérito de la persona. Bueno, nuestra sociedad ha llegado a una situación la más calamitosa del mundo, porque automáticamente se ha ido perdiendo la autoridad del padre, la autoridad de la madre, la autoridad del hermano mayor y la autoridad de cada uno. Y eso no puede terminar en nada bueno,
Porque cuando ya el padre no tenga autoridad, ¿a quién recurre la familia? Cuando la madre sea como un mueble en la casa, ¿a quién recurre la familia? No hay vínculo de amor, no hay vínculo de comunión, no hay autoridad. Y lo único que eso trae es tragedia en el más amplio sentido de la palabra. Por eso, qué bueno que usted y yo iniciemos haciendo nuestra propia autoevaluación con justicia y empecemos a ejercitarnos de nuevo si es que habíamos perdido la costumbre. El Señor Jesucristo en Lucas 6:38 dijo, den para que, y se le va a dar, pero a veces estamos exigiendo que se nos dé, cuando nosotros nunca dimos y aparentemente solamente aprendimos a recibir. Esas son situaciones que en la mayoría de los casos la aprendemos en las dificultades de la vida, sobre todo con la edad. Pero hay quienes tienen la terrible situación de que ellos son ellos y antes de ellos no había nadie y después de ellos no hay nadie. Y lo peor de todo es lo mucho que exigen y lo mucho que se afligen porque no se les reconoció el lugar. Hay una palabra del Señor que le dijo a sus discípulos, porque no faltó el intento. Hubo una señora que se le acercó al Señor y le dijo que le concediera que cada uno de sus dos hijos se sentaran al lado en el reino del Señor, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ella entendía que esa era una posición de superioridad. Pero los discípulos mostraron un espíritu igual o quizá peor, porque se ofendieron por el hecho de que esta señora mostrara esa actitud maliciosa de querer ocupar el lugar. Se ve que ellos también tenían la intención de que, o pensaban que tenían el mérito para eso y se lo querían quitar. Por eso, hermanos amados, es sencillo. El Señor dijo, dad y se os dará. Y oiga qué hermoso. Medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán. Os seréis medidos. Hermanos amados, no tenga temor de invertir en cualquier cosa motivado por el amor, que en Dios no se pierde nada. Y usted y yo dependemos de la gracia del Señor. Y no importa que la gente no reconozca sus méritos. Siga haciendo lo que usted ha hecho con esfuerzo, con amor, con desinterés. Imagínese, ¿cómo decirle otra cosa a un padre? ¿Cómo decirle otra cosa a una madre? Pero ¿cómo decirle a alguien que ha disfrutado del poder, de la gracia del Señor, de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, decirle otra cosa? Satanás quiere desenfocarnos, y en muchos casos lo logra, de la realidad de que el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones es incondicional. Por eso, el sistema humano que lo separa a usted y a mí como servidores del Señor, como
como discípulo de Jesucristo, usted puede estar seguro que viene directamente de las entrañas del reino de las tinieblas. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, con esa misma se te va a volver a medir. Es una cuestión, es hasta un negocio, porque si la medida que yo extiendo es demasiado pírrica, así será mi bendición. No hablo de la charlatanería y del abuso, de lo que llaman a la gente a pactar, a sembrar y a invertir en el sistema humano, porque eso ha llegado a ser prácticamente no solo extorsión, sino también robo. No hablamos de eso. Hablamos de dejar que en el fluir de la gracia del Señor, unidos en el vínculo del amor de Dios, usted y yo demos lo mejor nuestro y dejar que sea el Señor quien se encargue de darnos lo mejor que Él considere. No por eso, no porque dimos, porque nadie da algo que no tiene. La Biblia dice, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes tú que no lo hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? De todas maneras, si yo doy algo fue porque lo recibí de Dios. Así que no estoy haciendo una cosa del otro mundo. Concluimos esta idea ya en San Mateo 7:12. Y ese versículo, ojalá que usted, hermano amado, hermana amada, y yo lo aprendamos de memoria, porque nos va a bendecir. Es un negocio, no es por asunto de santidad, de comunión, no, como un negocio. Repito la palabra, como un negocio. Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlo vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Es bueno repetir eso. Así, San Mateo 7:12, que todas las cosas que queráis que los hombres hagan por vosotros, hacedlo también vosotros con ellos, porque esa es la ley y los profetas. Oiga, hermano, la medida de su inversión será reciprocada, a usted se le devolverá con creces y a mí también. Pero el grado de reconocimiento que usted quiere y que yo quiero depende de una fórmula muy sencilla. Usted quiere que le sonrían, sonríale a los demás. Usted quiere que se le tenga respeto y consideración y reconocimiento, haga lo mismo con los otros. No espere, o yo no debo esperar, que usted me devuelva algo a cambio de cualquier bien que yo le dispense a usted, iniciando desde una sonrisa, un apretón de mano, un asentimiento con mi cabeza, cualquier cosa. No debo esperar que sea usted que me lo devuelva. Pero usted puede estar seguro que ni su sonrisa se va a perder. Su respeto no se va a perder. Nada de lo que usted invierte en el reino de Dios se va a perder.
El dueño del Evangelio dijo, da y se te va a dar. Hay que recordar, ya para concluir, estas palabras. Lo que yo quiera que usted haga conmigo, debo hacerlo primero con usted. Y es probable que usted invierta en mí y que yo resulte ser un terreno estéril. Pero en la viña del Señor no hay esterilidad. Dios se encargará de bendecirle y de realizar su milagro para que usted alcance o reciba. Usted dio, entonces dijo el Señor, va a recibir una buena medida. A lo mejor yo le di un chin a usted, pero voy a recibir una buena medida. Y cuando recibo esa buena medida y me atrevo a reinvertirla de nuevo en el reino, en cualquier sentido, porque hay que quedar bien claro ya para concluir. En la Biblia no se habla de que yo le voy a dar nada a Dios. No. Lo que yo vaya a hacer tengo que hacerlo a través de usted. Lo que usted vaya a dar para Dios tiene que hacerlo a través de mí. Es por eso que está tan claramente definido el hecho de que Jehová dijo, traigan el diezmo, tráiganlo al alfolí. Pero dijo, ¿para qué? Para que haya alimento en mi casa. Pero Dios no come ni bebe. ¿Para quién? O para la gente. Quiero dar un detalle sencillo y recordarle a los hermanos que en número me parece que 16, 28 o 6, 28. Usted lo puede buscar porque no tengo la exactitud ahora, pero dice que Dios le dijo a los levitas que del diezmo que ellos recibían, le presentaran a Dios en una ofrenda mecida el diezmo de los diezmos. Lo que determina que lo único que Dios quería del diezmo era el diezmo de los diezmos, que se lo presentaran en una ofrenda. Y oiga esto, analícelo, hermano. Cuando usted da diezmo de diezmos, le está diciendo a la persona que usted le dio diezmo de diezmos que Él es Dios. Y cuando yo recibo diezmo de diezmos, le estoy diciendo al diezmador que yo soy Dios, y eso es una blasfemia. Ninguna de esas cosas deben acontecer ni espiritualizarse. El asunto es que hay una siembra, es una ley de siembra y cosecha que a quien beneficia es a cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude. Ahí está la palabra. Muchísimas gracias, hermanos amados, por participar con nosotros hoy de Biblia Pura. Mañana, si el Señor lo permite, volveremos de nuevo. Hasta mañana. Dios le bendiga. En las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño.